Vamos por todo el mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo proclamar, que va a salvar, que va a salvar, el Evangelio de Jesucristo proclamar. La ley nos condena a la muerte por la eternidad, la cual sentencia tristeza y luto a la humanidad. Ay, 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 solo sentencia tristeza y luto por la humanidad. El Evangelio de Jesucristo vino a proclamar, a toda lengua, tribu y pueblo vino a salvar, vino a salvar, vino a salvar, a toda lengua, tribu y pueblo vino a salvar. En la cruz, por culpa mía, Cristo murió, divina sangre del favor mío derramó, preciosa sangre del favor mío derramó. Mi gratitud y al mundo de evangelizar nos aseguran que con nosotros Cristo está, siempre ha de estar y siempre estará. En gratitud y al mundo de evangelizar. Buenas noches, mi gente. Una vez más para terminar un fin de semana y con la ayuda de Dios el estudio de el mediador y los mediadores. Hoy miraremos que solo Cristo es ese sumo sacerdote, el cual, a pesar de que muchos dicen que no sigue intercediendo por nosotros o alguien enseña, algunas doctrinas enseñan que la única función de Cristo era la sacerdotal del antiguo, de cumplir el antiguo pacto. En el nuevo pacto nomás vamos a aprender que Él sigue en esta conclusión intercediendo por nosotros. Pero vamos como siempre a orar al Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por que seguimos viendo tu misericordia, tu amor, tu gracia para con nosotros, en que siendo miserables pecadores, tú sigues con nosotros, Señor. Nos mantienes bajo tu gracia, Señor, y firmes en la fe que tú nos has regalado. Señor, como siempre queremos seguir dejando las peticiones de todos nuestros hermanos en tus manos, Señor. Tú sabes por quienes hemos venido orando y las peticiones que venimos haciendo, Señor. Queremos dejarlos a cada uno de ellos en tus manos, aquellos que están enfermos, Señor, para que seas tú fortaleciéndolos. Hermanos, familiares y amigos, las peticiones que han hecho nuestros hermanos también para la provisión o para que aparejes todo para las citas médicas que tienen. Y también, Señor, darte gracias por todos los que se han recuperado, Señor, y están aliviados en estos momentos. La honra y la gloria es únicamente para ti, por eso en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias. Y te pedimos ahora que seas tú nuestro guía en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vimos cómo Jesús sí era un prototipo de
de ese cordero que hablaban del Antiguo Testamento. Juan lo corroboró, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hoy vamos a ver que él, al cumplir todo eso, hizo el papel de la persona del Antiguo Testamento, el sacerdote. Pero Cristo es el sumo sacerdote. ¿Por qué? El papel del sacerdote en el Antiguo Testamento era representar al pueblo delante de Dios, antes del pacto Sinaí. Los creyentes del Antiguo Testamento ofrecían personalmente sacrificios a Dios. Abel, recordemos que ofreció sacrificio junto con Caín, todos sabemos las consecuencias de la fe y el incrédulo. En Génesis 8:20, después del diluvio, vemos cuando Noé salió, hizo un altar y ofreció holocaustos al Señor. También Abraham lo hizo, eso nos lo enseña Génesis 12:17. Jacob también ofreció sacrificios al Señor. Pero estos sacrificios, ¿qué hacían con la gente del pueblo? O sea, los sacrificios les recordaban a los creyentes que ellos eran pecadores y que necesitaban un sustituto para expiar sus pecados. Eso creían ellos cuando llevaban el becerro o el cordero allá, el macho perfecto. Ellos sabían que los que tenían que estar era ellos allá, porque eran pecadores, pero ellos lo llevaban confiando en la promesa que Dios había hecho. También era una expiación de gratitud por las bendiciones de Dios. Pero en la ley de Moisés, Dios dirigió a los israelitas a llevar sus ofrendas por medio de ¿qué? De un sacerdote. ¿Por qué? Porque este sacerdote lo representaba delante de Dios. Y eso siempre les iba a recordar la necesidad de un Salvador que lo representara delante de Dios. Había algo que no podían hacer sino estos sacerdotes, y era entrar a ofrecer el sacrificio en representación del pueblo en el altar y quemar las ofrendas. Eso nos lo enseña Levítico 17, del 1 al 5. Pero todo esto sabemos, enseñamos y creemos que era ¿qué? Era un prototipo de Cristo. Entonces, Cristo eliminó la necesidad de más sacerdotes. Pero esto no quiere decir que no es intercesor. ¿Por qué eliminó la necesidad de más sacerdotes? Porque ya no necesitamos que cada año esté un sacerdote en representación de nosotros o del pueblo presentando un sacrificio. Hebreos nos cuenta que todos los sacerdotes celebraban el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Oiga, nunca podían quitar los pecados. Por eso cuando Juan vio a Jesús dijo, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sigue diciendo Hebreos capítulo 10, pero este sacerdote, después de ofrecerse por los pecados un solo sacrificio para siempre, o sea, un solo sacrificio, el sacrificio de Dios, de Jesús, fue perfecto, satisfizo las exigencias de Dios por el pecado. Y cuando hizo esto, ¿qué? Se sentó a la diestra, a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre lo que está santificado. Eso lo vemos en Hebreos 10, capítulo 10, versículos del 11 al 14. Entonces se presentó ¿qué? Una vez y para siempre. Entonces ya no necesitamos, eliminó ese antiguo pacto que era por medio de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque recordemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían animales como sacrificio, ¿cierto? Ahora Cristo ya se ofreció a sí mismo como el sacrificio por los pecados, como escribe Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Eso dice 1 Timoteo 2:5, pero el versículo 6 nos dice, quien dio su vida como rescate por todos. Entonces, Cristo hizo un sacrificio una vez perfecta y para siempre. Usted ya no, y yo ya no necesitamos más mediadores por el pecado.
Ya Él hizo una paga, lo que se llama la redención universal. Él pagó los pecados de todo el mundo. Y como ese fue un sacrificio perfecto, ya se hizo perfecto, y dice una vez y para siempre, entonces este sacrificio o esto no permite ninguna alteración o cambiarlo. No, podemos decir, es una verdad absoluta que quedó establecida. Por eso no admite sobornos. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio, ningún ser humano podría ser un sacrificio por el pecador, ni tampoco pagar el rescate, ni dar nada por él para que Dios perdonara sus pecados. Así nos lo enseña el Salmo 49:7, que nos dice que nadie podrá redimir de manera alguna a su hermano, ni pagar a Dios su rescate. Solo el Dios hombre, sin pecado, porque recuerden que tenía que ser un cordero que perfecto, pudo expiar los pecados del mundo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Cristo cumplió la ley perfectamente por usted y por mí. Eso nos lo enseña Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. A eso que Jesús vivió una vida perfecta y santa en su lugar y en mi lugar, para que pudiera ser nuestro mediador, nuestro sustituto, lo llamamos una obediencia activa. O sea, Él cumplió todas las exigencias que Dios dijo. Levíticos 19:2, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Mire, no dice brieguen, miren, a ver si pueden, no, ser, punto, no hay negociación. O usted es santo o no es santo. Una de las dos, usted está en uno de los dos lugares. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O ha sido justificado o es culpable. Y Cristo cumplió esa ley perfectamente, Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero si Él hubiera cumplido la ley apenas perfectamente, no hubiera sido el pago perfecto, porque recordemos que ¿qué había que hacer con este cordero? Aparte de que tenía que ser perfecto, tenía que morir. Pero dice que ninguno de nosotros puede morir para pagar el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Pero Él lo hizo también como nuestro sustituto en su obediencia pasiva. Él permitió que lo castigaran por los pecados del mundo. A eso le llamamos obediencia pasiva. Jesús en ese punto también actuó como mi sustituto. Entonces podemos decir, juntando la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva, podemos decir que hay una obra vicaria por la cual Dios nos perdona a nosotros, por la cual Cristo puede decir que Él es el gran y sumo sacerdote. Y claramente fue profetizada por Isaías. Isaías profetizó ese gran sumo sacerdote en los versículos 4 y 5 de Isaías 53. Dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué? Porque todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino. Pero el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Aquí está hablando de Jesús. No está hablando de Pablo, no está hablando de Pedro, no está hablando de Elkin, de Juan, de María, de Marta, de Gloria, está hablando directamente de Cristo. Es cierto, en ese pacto, en el nuevo pacto, que había que derramar sangre y morir, solo Cristo podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció a Dios como el pago para el rescate de nuestros pecados. Mire, Jesús no le pagó el rescate al diablo como algunas personas enseñan, sino que Jesús satisfizo la justicia de Dios para que Dios pudiera declararnos no culpables de nuestros pecados. Eso lo hizo Jesús, vino y se hizo carne para ser igual a uno de nosotros y pagar el pecado por todo el mundo. Los que están en el infierno no es porque Cristo no haya pagado el pecado de ellos. Vuelvo y les digo, la redención es universal, la salvación es individual.
Entonces, podemos decir que con la expiación vicaria de Cristo, Dios quedó satisfecho por el pago de los pecados. Y lo vemos como Romanos 4:25 nos lo enseña y nos lo dice claramente. Fue entregado por nuestras rebeliones, o sea, por lo que decía Isaías, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, y fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Ahí no dice que alguien más resucitó para nuestra justificación, solamente ¿quién? Cristo. Vamos a ver algo sobre lo que hizo Jesús, la expiación. ¿Qué es lo que se refiere a la expiación? Jesús nos hizo uno con Él y con Dios, cubriéndonos con su sangre. Los mandamientos que nos condenaban a la manera que nos condenaban a nosotros, Cristo los cogió a la manera de un pararrayos. Tomó la carga eléctrica, o sea, todo el castigo del pecado, y lo llevó sobre nosotros y lo desvió para que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno. Eso hizo Cristo en la expiación, o sea, pagó lo que usted y yo teníamos que pagar. Podemos decir que se ofreció como el rescate perfecto a Dios por el pago por los pecados, para la liberación de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. ¿Se acuerda que lo leímos ahí en Timoteo 2:6, 1 Timoteo 2:6? Él hizo eso. Ahora, la reconciliación. Recuerden que nosotros nacimos siendo enemigos de Dios, separados de su gloria. Romanos 3:22, última parte y 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. María también nació siendo pecadora. Ella, cuando se le dijo que iba a tener un hijo, que se llamaría Jesús, que salvaría al mundo de los pecados, cuando terminó la anunciación, dijo: he aquí la esclava del Señor y mi Salvador. Jesús, cuando se refirió a ella en las bodas de Canaán, se refirió como una mujer normal. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque una cosa era el papel que ella hizo de madre, que Dios la escogió como depósito, pero eso no anulaba el pecado de ella. Eso no anulaba el pecado original con el que ella había nacido. Si le queda alguna duda, estudiemos todas las genealogías y miremos que todos los que nacieron después del huerto del Edén, de que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, dicen allá en Génesis 5, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y durmió, y vivió tantos años, y eso ha venido por todas las generaciones. Entonces, Él nos reconcilió. Eso nos lo enseña 2 Corintios 5, 19 al 21, que dice que Dios estaba con Cristo, ¿qué? Reconciliando al mundo. Pero esa obra de Jesucristo también nos redimió. Nadie más nos puede redimir. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tenía que ser una sangre, ¿qué? Perfecta, una sangre preciosa. Por eso Pedro dice que nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. O sea, Jesús hizo el pago que nos rescató de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 2:14. No estoy leyendo los versículos para que podamos terminar hoy, pero si alguien quiere que le mande las citas todas, se las puedo enviar a su WhatsApp o las puedo poner en el grupo. La justificación. Y aquí es donde tenemos que entrar a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el caso de la justificación, usted y yo somos muertos. O sea que podemos decir que hay una justificación forense. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Cristo, Dios cambió el estado de condenados a absueltos. Eso hizo, eso es una justificación forense. Usted y yo no participamos en nada, porque la salvación, el perdón de los pecados es por gracia. Pero también hay una justificación objetiva, que debemos también aprender a diferenciar. Y la justificación objetiva es que es completa. Independientemente de si alguien lo cree o no lo cree, es incondicional. La fe hace que recibamos los beneficios de la justificación, no la perfecciona, ¿ya? Y esto lo podemos ver en Romanos 3:3. O sea, independientemente de que usted crea o no,
Cristo pagó los pecados de todo el mundo. ¿Él pagó los de Judas? Sí. ¿Judas está donde? En el infierno, sí. ¿Culpa de Dios? No. Pero Cristo pagó los pecados de él. Entonces esa es una redención objetiva, o sea, la justificación es completa. Por eso Jesús dijo, cuando estaba muriendo en Juan 19:30, consumado es. Y expiró, entregó su espíritu al Padre. ¿Por qué? Porque la obra que Dios le había mandado a hacer a Jesús, ya estaba completa. Lucas 19:10 nos dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya Cristo había hecho todo lo que se había hacer. Y la hizo perfecta. Y si usted a algo perfecto le añade algo, lo daña. Si le quita algo, lo daña. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay una justificación objetiva. Pero también está la justificación universal. Y lo podemos ver en 1 Juan 2:2. ¿Por qué? Porque Jesús pagó los pecados de todo el mundo. ¿Por qué? Porque sé que Jesús murió por mí, porque murió para pagar los pecados de todos. 1 Juan 1:2 nos dice que Él pagó los pecados de todo el mundo. Pero también hay una justificación subjetiva, y es mediante la fe recibimos los beneficios de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero también por la incredulidad se pierden todos los beneficios que Jesús hizo. Eso no anula la obra de Cristo, no. Simplemente el que no cree no recibe los beneficios. Marcos 16:16. El que no creyere será condenado. Si vamos y vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 17, dice que que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces, esa es una justificación subjetiva. ¿Por qué? Porque mediante la fe yo recibo los beneficios. O sea, podemos decir que la fe es la mano que yo pongo para que Dios me dé todos los beneficios que Cristo ganó por mí con su obra vicaria. Pero por la incredulidad se pierden todos esos beneficios. Jesús hizo su obra como nuestro sumo sacerdote para expiar nuestros pecados, lo que les dije ahora de Juan 19:30. Y esa obra ha terminado. Ha terminado su obra como sumo sacerdote. Hasta ahí puedo decir, pero no me digan que ya Jesús no intercede por nosotros. No me digan que la obra de Cristo era únicamente como sacerdote intercesor del nuevo pacto, como enseñan ciertas doctrinas para justificar que otras personas pueden ser mediadores. Entonces, ¿Jesús ha terminado su obra como sacerdote? Y la verdad es no. Él sigue sirviendo como nuestro sumo sacerdote. Ya no hay más sacerdotes, ya no necesitamos más mediadores para ir a Dios. Ya Él abrió un acceso directo. Entonces, Él intercede por nosotros. Si vamos al Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal, vemos cómo Jesús oró por sus discípulos para que Dios los guardara del mundo. Eran del mundo, pero estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Y Jesús oró para que los fortaleciera, pero no solo oró por ellos, también oró por todos los que habían de creer. Entonces, por medio de esto, podemos mirar que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Jesús también oró aún por sus enemigos cuando estaba en la cruz. ¿Qué dijo? Cuando estaban repartiendo sus vestiduras, los que todos se burlaban, si eres el Hijo de Dios, bájate, vamos a decir, viene Elías a ayudar, esto y lo otro, todos se burlaron de él. Él que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Biblia nos dice que a la Biblia ser la norma y vida y fe de un cristiano debe ser lo que dice el Salmo 119:5. Lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia nos dice que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Vea, primera de Juan 2:1 dice, si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Otras versiones dice, tenemos abogado para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el que intercede por nosotros? No es la Virgen María, no es un ángel, no es un santo de los que han muerto. Ninguno de ellos
puede interceder por nosotros. Solo Cristo puede ofrecer su obra expiatoria a Dios como nuestro nombre. Su intercesión es de gran consuelo para nosotros, porque Él permanece siempre listo para ayudarnos. Ese sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios sigue intercediendo por usted y por mí. Si yo tengo el más grande y sumo sacerdote que intercede ante Dios por mí, ¿qué necesidad tengo yo de buscar otros intercesores para que Dios me escuche, para que Dios perdone mis pecados? No. Y recordemos, ninguno de estos puede interceder. ¿Por qué? Porque como aprendimos en Eclesiastés 9, ya todo el que se muere no vuelve a tener parte en lo que se hace debajo del sol. ¿María está en el cielo? Sí. ¿Pablo está en el cielo? Sí. ¿Juan está en el cielo? Sí. ¿Los apóstoles? Sí. Porque ellos murieron en la fe en Jesucristo. Y Apocalipsis nos enseña que bienaventurados los que han muerto de aquí en adelante en Cristo. Entonces, pero no pueden ser intercesores ni mediadores. Ellos no pueden decir allá, ay Padre, miren, otra vez pecó. No, solo Jesús dice, Padre, yo pagué los pecados de Julio, míralo. Sí, pero es que volvió a pecar, dice el diablo. Sí, yo pagué todos los de él, los que había cometido, los que va a cometerá. Y intercede por nosotros. Su intercesión por eso es de gran consuelo para nosotros, como dice el escritor a los Hebreos. Pero como Jesús permanece para siempre, o sea, acuérdense que esa intercesión tenía que ser alguien que fuera, ¿qué? Eterno, y que permaneciera para siempre. Su sacerdote, su sacerdocio es eterno. Por eso también puede salvar por completo a los que mediante Él se acercan a Dios. Oiga, mediante Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 y 25. La intercesión de Jesús nos consuela también porque Él puede identificarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue probado en todo como nosotros. ¿Pero qué? Sin pecado. El escritor de los Hebreos también nos dice que Él fue probado en todo, pero que también sufrió todas las tentaciones como hombre, pero no cometió pecado. Por eso, en el momento de la tentación, Él es el único que nos puede socorrer. En el sermón de este domingo, creo que va a ser muy común entre los sermones de los hermanos, como Pedro, con 3 palabras, exclamó algo: Señor, sálvame. Y Jesús estaba, ¿qué? Listo para salvarnos. De la misma manera, Jesús está listo en estos momentos en el cielo para interceder por nosotros cuando pecamos. Tenemos ese abogado y eso es de gran consuelo. ¿Por qué? Porque por su sacrificio, por haber sufrido él mismo la tentación que usted y yo sufrimos y muchas veces caemos, y él no cayó, eso se llama nuevamente la obediencia activa de Jesús, puede socorrernos en el instante, así como lo hizo con Pedro. Jesús había podido salvar a Pedro sin estirar su mano, pero lo salvó, estiró su mano, ¿para qué? Para que sintiera la confianza que había. ¿Acaso cuando necesitamos a alguna persona y nos da una palmadita en la espalda o nos chocan las manos y dice, hermano, estoy con usted, sentimos como esa unión, esa confianza? Bueno, eso se siente y eso es lo que hace Jesús. ¿Está ahí listo para qué? Para interceder por nosotros y para ayudarnos, porque Él fue tentado en todo. Es un gran consuelo tener la seguridad de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque como aprendimos en Isaías, mi pecado se hizo suyo, su justicia está acreditada a mi cuenta. O sea, Él sacó todo lo que había malo de mí y lo llevó a la cruz. Lo pagó y lo bueno que Él ganó lo trajo y lo puso en mi cuenta. Por eso dice allá en Apocalipsis que fue abierto el libro de la vida y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando vaya al cielo, Elkin, y abran el libro de la vida, ¿cuáles obras van a encontrar? ¿Las mías? Si encuentran las mías, oiré esas duras palabras: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Pero no van a estar las mías, porque las obras mías son imperfectas y son malas. Van a estar las obras ¿de quién? De Cristo. Y eso fue lo que Él hizo. Él vino y cogió todas esas obras malas que yo tenía,
las cargó, se las llevó a la cruz, pagó, y las que Él ganó, buenas, todas perfectas, las trajo y las depositó en mi cuenta. En mi cuenta no quedó nada malo. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando dicen, y todo aquel, y se resucitarán y serán juzgados cada uno según sus obras, el que haya hecho lo bueno, y la vida eterna, el que haya hecho lo malo, al castigo eterno. ¿Cuál es lo bueno? Tener a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lo malo, no tenerlo. Entonces, su pago cubre todos mis pecados. Él venció el pecado, la muerte y el infierno por mí. Derrotó a los demonios, como lo vimos allá en Colosenses 2, del 13 al 15. Por eso, como verdadero hombre, Él fue probado como lo soy yo, en diferencia, en mi caso, ante Dios. Yo peco, Dios no. Por eso, puedo poner mi esperanza en la vida eterna en Jesús. Entonces, podemos decir que esta obra de Jesús fue perfecta. ¿Por qué? Porque Mateo, como les dije ahora, dice que cuando Él clamó y dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, sucedió algo. ¿Ustedes se acuerdan qué es? Se oscureció la tierra, oyeron temblores, terremotos, los sepulcros se sacudieron, todo, pero hubo algo especial. En el tabernáculo había un velo grueso que cubría el lugar santo del lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo no podía entrar sino el sacerdote, todos los años y cuando iba a presentar sus ofrendas por el pueblo. El pueblo no podía entrar allí. Pero cuando Cristo murió, ese velo del templo se rasgó y usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios sin ningún mediador. No necesitamos ningún mediador distinto a Jesucristo. Fue solo la muerte de Jesucristo que rasgó ese velo y nos abrió el acceso directo. Mateo 27:50 dice, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí en ese momento quedaron anulados todos los sacerdotes que hasta ese entonces habían. Quedaron anulados todos los sacerdotes porque ya había venido el sumo sacerdote que nos abrió el camino al cielo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, el 2, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, si hasta hoy estábamos utilizando mediadores distintos para ir a Dios, para que Dios escuchara nuestras oraciones, para que Dios recibiera nuestras oraciones, estábamos en el lugar equivocado si había una persona distinta a Jesús. ¿Se acuerdan la propaganda que hubo hace mucho tiempo en los mundiales de la vivienda? Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Usted puede estar en el lugar equivocado. Y si muere, ojo, no le estoy diciendo que está ya en el infierno, pero si muere con un mediador distinto a Jesucristo, será avergonzado delante de Dios. No se olviden el versículo que pusimos en este estudio, y Romanos 10:13, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús no será avergonzado. Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no ha habido otro nombre dado a los hombres sobre la tierra en el cual pueda ser salvo, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es mentiras que Jesús era mediador únicamente del pacto de la gracia de sangre. No, sigue intercediendo por usted y por mí. Sigue allá haciendo ese papel de gran sumo sacerdote. Sigue siendo la única entrada y el acceso directo al Padre. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado. ¿O acaso cuando oramos no decimos, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús? Si usted pone cualquier otro nombre distinto a Jesús, sus oraciones van a quedar en el recinto donde usted las hace.
porque ninguna oración puede subir al cielo, ninguna petición, ninguna plegaria, si no es por medio de Jesús. Porque así como Él fue el mediador de ese nuevo pacto, también es el gran sumo sacerdote, porque no han habido ni habrá más sacerdotes después de Él que intercede delante de Dios por usted y por mí. Que Dios nos conceda en su gracia el permanecer siempre caminando de la mano del único, sumo y gran sacerdote, que se llama Jesucristo, el único que puede interceder por usted y por mí. Es cierto que usted y yo somos intercesores porque intercedemos por nuestros hermanos cuando están enfermos, oramos por nuestra familia incrédula, oramos las peticiones cuando hay una petición y nos dicen vamos a clamar todos, oramos juntos, estamos siendo intercesores. Pero cuando vamos a hablar con Dios, cuando necesitamos ir a Dios, no hay otro intercesor que sirva distinto a Jesucristo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de mal. Entonces, ha sido un placer haber estado con ustedes en este estudio. Comenzaremos el miércoles, si Dios permite, o su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez, el estudio de las parábolas. Creo que con estas parábolas terminaremos este año, pienso yo, porque son 20 y pico de parábolas, y comenzaremos con la parábola del rico y Lázaro. Lo invito desde ya, para que no se la pierda. Va a ser muy interesante. Vamos a ver Lázaro porque fue al cielo. Vamos a ver si es cierto que hay infierno o no hay infierno. Porque hay muchos en estos momentos en el infierno maldiciendo el día que hicieron que no haya el infierno. Vamos a ver por qué ciertas doctrinas confunden Hades con Seol, por acomodamiento a ellos o porque no conocen el significado de las palabras en el hebreo y en el griego. Y vamos a mirar qué es lo que significa cuando dice y descendió al Seol y qué es lo que significa Hades. Y vamos a aprender que el infierno es un lugar real, que los incrédulos están allá y que son conscientes de por qué están allá, porque eso nos enseña esta parábola. Entonces, los invito para que comencemos el miércoles con ese estudio y como siempre les agradezco a todos por haber estado con nosotros en este estudio y por haber sacado su tiempo para conectarse y aprender cada día más. Vamos a terminar como siempre con el Padre Nuestro y digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un feliz fin de semana. La gracia y la providencia de Dios esté siempre con nosotros. Dios los bendiga y los guarde.